Mira, eso a mí me dio mucho coraje escuchar o sea, el coraje, no voy a decir coraje santo, me dio coraje escuchar al nieto de Gille Ávila hablar al respecto, ¿verdad?, de lo que pasó ese día que vivimos. ¿Me entiendes? Nosotros fuimos a la cadena en Milagro y nosotros cantamos la cadena en Milagro. Algo que nunca la gente iba a pensar que iba a pasar, pero si le servimos un mismo Dios, ¿por qué Dios no le puede decir a Sacra algo y le puede decir a Benny Hill, a cualquier persona cristiana que obviamente que pueda estar 7 días predicando y Sacra puede predicar 1 hora, pero es el mismo Dios? So, le puede hablar a Sacra, le puede hablar a él. Pues le dijo a Gille Ávila, acepta el reggaetón a su manera. Pasó y Claro. aceptó la caja el diablo. ¿Entiendes? Sí, ¿Sabes? Dios sí. lo siguió transicionando porque nosotros vinimos a la vieja escuela, sabemos todo lo que tuvimos que transicionar también Claro. para aceptar la nueva escuela. Y pasó con Gille. ¿Qué pasa? Cuando nosotros cantamos la cadena en Milagro, nos reunimos con Gille Ávila en su propia oficina. Y ahí es que se da todo. Y Mazo le habló del proyecto, de lo que queríamos hacer. Gille Ávila estaba súper contento, nos apoyaba y se grabó en su propia oficina con una grabadora. Por eso es que tú escuchas la voz de Gille Ávila, no como walkie-talkie, ¿verdad? Pero Sí, la calidad, exacto. la calidad porque fue con una grabadora, ¿me Sí. entiendes? Gille Casi Ávila como con un filtro. Sí, exacto. Ajá, sí. ¿Qué tipo de filtro? ¿Qué pasa? Gille Ávila, ¿sabes? Yo sé que a lo mejor no es su flow, por decirlo en algún estilo, pero decía, Gille, vente para el estudio, ponte los audífonos Sí, y exacto. métele en el micrófono ahí y manotea. Sí. Tú imagínate y a ustedes, VIP, más soy Charlie, manoteando con una goja y la... No, ¿me claro, entiendes? claro. Gille Ávila, papi. Usted que conoce a Gille Ávila sabe quién es el Gille Ávila. Claro. Pero obviamente en su propia oficina. Y dicho testimonio, 1000 testimonios, un testimonio para majarlo a esto que estoy diciendo. Una persona entra a la oficina de Gille Ávila y le dice a Gille Ávila, Gille, vine para que me reprendas un demonio. Y Gille Ávila se le gira en la cara. Y Gille Ávila, él le pregunta, pero ¿por qué usted se ríe? Si tú tuvieras un demonio no podías entrar a mi oficina. ¿Qué te quiere decir con eso? Papi, ese señor estaba con Dios, ese señor estaba de rodillas. Y es ese ejemplo que vivió Gille Ávila, yo lo hago en mi casa. Yo, Señor, los dinteles, cuando tú mandaste al pueblo de Israel a meter la sangre del cordero en los dinteles para que la muerte no entrara, pues aquí está en los dinteles de mi casa, está la sangre del cordero, y aquí nada ni nadie puede entrar a esta casa que no tenga tu presencia. El que venga con mala intención no puede entrar. Punto y se acaba. Esa es la oración en mi casa. Y exactamente, o sea, nosotros estamos dentro de la oficina de Gille Ávila, estuviéramos muertos. Sí, O sea, no es que fuera un lugar santo, pero si hay algo malo que fuéramos a hacer Claro. con esa grabación, créeme que Gille Ávila, el Señor le hubiera dicho, Sí, o sea, descártalo. jamás una persona como él hubiese dado espacio a eso. Exacto. O sea, No tú hay tienes que ser inteligencia. inteligente, ¿me entiendes? O sea, como que el ser humano tiene que ser inteligente al saber que no puede criticar ese paso que hubo en ese momento y dudar de Dios o de la sabiduría de Gille al permitirles a ustedes estar allí y hacer esa participación, porque el hombre es demasiado sabio y demasiado conectado con Dios como para decir, sí, voy a dejarle pasar esta a lo malo, porque sí. No, mano, o sea, tú tienes que ser un poquito más inteligente. Ni para rating. Es más, nosotros nos janqueamos con Gille Ávila para decirte que Gille Ávila se janqueó con nosotros. No, claro, ¿Me no. entiendes? Y lo que quiero decir es como que es algo humano, no es algo espiritual, es algo humano. El hecho de las personas que hubiesen en ese momento y que todavía quizás hubiesen visto mal ese paso que él dio al apoyarlos a ustedes, es algo humano, no es algo espiritual. Porque espiritualmente hablando sabemos que el hombre estaba en una posición que, como tú dices, él no iba a permitir que algo que no viniera de Dios entrara Exacto. a ese lugar. Sí, a mí ¿sabes? Mi respeto a lo que pasó ese día ahí, ¿cómo es? La memoria de Gille Ávila, ¿verdad? Que tampoco queremos que se vea manchado, marcado por esta situación, porque en ningún momento Jamás. Nosotros queríamos decir que Gille Ávila hizo esto con una goja para el lado. Gille Ávila hizo eso como Gille Ávila, el Su evangelista, integridad, ¿me entiendes? su Él lo hizo, carácter. obviamente, tampoco era que el background que tenía como de sonido es para ambiental, ¿me entiendes? O sea, no queremos decir que Gille Ávila hizo eso en un estudio y él sabía que estaba, ¿me entiendes? Eso, él hizo eso por su voluntad propia, Claro. en apoyo al género y a decir,
yo soy un viejo de la vieja escuela que no permitía el televisor, permito el televisor, no permitía el reggaetón, el Señor me cambió y ahora pienso que la música es de Dios y que el contenido que ustedes tienen lo apoyo. Parafraseando eso. Y esa participación de Gille, ¿tú entiendes que le abrió puertas? Sí, abrió puertas, muchísimas puertas, porque la figura de Gille Ávila es una figura de santidad en muchos lugares. Y entonces decían, si Gille los apoya, pues yo puedo apoyarlo. Y eso abrió muchas puertas. Claro. ¿Sabes? Para mí, de ese 2005 en adelante, rompió muchas cosas para que el género creciera. Para mí, ese disco VIP 3 en adelante rompió muchas barreras para que todos los demás que iban subiendo. Sí, porque todavía estaban transicionando todavía con las iglesias en la aceptación general todavía. Eso le dio un boom. Mañana. Eso le dio un boom a favor del género en ese aspecto. Muy cierto, muy cierto. Sí. Muy cierto. Brother, pues entonces, quiero tocar este tema con respeto, pero obviamente fue algo que yo lo viví y me dolió, y sé que le dolió a mucha gente. Y es que en específico con ese disco tan poderoso de Chapter 3 fue la despedida del dúo. Como que fue un momento agridulce, porque nos brindaron un proyecto brutal, fue una experiencia cañona, se abrieron muchas puertas, experimentamos un montón de cosas bien lindas, pero entonces vimos la separación del dúo. Y por lo menos para mí fue un choque bien grande, porque ustedes eran un referente para mí. ¿Me entiendes? O sea, como que ustedes sacaron este disco y como consumidor y como creyente y cristiano, dije, wow, esta gente sacaron un clásico, esto es un clásico. Y de momento ver esa ruptura es como que en el corazón, como que, ¿por qué? Tú sabes. Y quiero tratarlo con mucho respeto porque los estimo a ambos. ¿Sabes? Yo creo que, pues, en cuestión a comunicación y qué sé yo tuve un momento dado más comunicación con Mazo que contigo, porque las interacciones contigo fueron bien pocas. Yo estaba más escondido. Pero, y obviamente ese tema tampoco nunca lo tuve con Mazo. Pero que te tengo aquí y quiero tratarlo con mucho respeto. Mano, vuelvo, ¿cómo sucede esto? ¿Qué pasó o por qué tomaron la decisión, verdad, de decir, pues mira, mano, trabajamos todos estos años de la mano, se lograron todas estas cosas, sacamos este disco tan poderoso, pero tomamos la decisión de irnos cada uno por nuestro camino y ya VIP no existe, ahora es Mazo y Chala aparte? ¿Sabes? Y obviamente saber cómo tú lo tomaste, cómo te sentiste, qué decisiones tuviste que tomar para adaptarte a un nuevo comienzo como Chal, no como VIP. Eso fue súper duro. Obviamente entre Mazo y yo hubieron no te puedo decir que diferencias monetarias, porque no necesariamente era todo dinero. Obviamente entre el dúo, en el caso de Lami y de Emma, siempre uno usa la jerga de que yo soy Wisin, él es Yandel, porque yo hablo más que Emma, obviamente. Por la experiencia no le tengo miedo al micrófono al público. Obviamente, pues Emma habla mucho menos que yo. En el caso de cuando estaba en VIP, pues entonces Mazo en ese momento pues era ¿cómo se puede decir? Manager. Ajá. Él era el que hacía todo, era el que recibía todas las llamadas, él era el que recibía todo. Y pues obviamente pues siempre no hubo una comunicación efectiva entre Mazo y yo. Y pues empezamos a tener roce de amistad. Yeah. ¿Me entiendes? Entonces, pues a eso es lo que quiero llevar, de cuando tú vas a un lugar y no te sientes preparado, ¿me entiendes? Entonces, este tipo de situaciones, pues obviamente Mazo empezó a envolver con los muchachos, con Bima, con Crunchy, con Carde, a empezar a hacer música, y Mazo no trabajaba, ¿sabes? Vivía del ministerio, y él era, o sea, no digo no trabajaba, que no tenía un trabajo fijo, porque él siempre ha sido barbero, pero él era su propio jefe. Sí. O sea, él podía recortar a 4 y se iba para el estudio. Pero yo no, yo tenía que trabajar.
Y pues obviamente pues no tenía todo ese tiempo, entonces él tiene su corillo, por decirlo, todos los muchachos, y obviamente pues yo siempre he sido celoso con los carros y los cuidaba. Yo me había comprado una ¿verdad? Con lo que habíamos generado, pues me compré una guagua y pues yo las cuido. Yo no me gusta que si vamos a salir que coman dentro de la guagua, que me la ensucien, que tenga cucaracha ni nada de eso. Pues entonces Mazo en eso es, tú sabes, no es que yo sea materialista, pero pues más abran la caja de pizza y atrás, reguen el queso por encima y lamban el asiento si tienen que lamberlo. Y pues yo me gustó, pues todo el corillo se pasaba más allá y pues yo me sentía a veces como un poco excluido y todo. Y cuando íbamos a cantar, pues obviamente, pues, ¿quién no se sabía las canciones VIP? Ya uno se las sabe, pues las canta. Pero pues hay veces que no sentía esa unidad con Mazo. ¿Por qué? Porque él pasaba mucho tiempo en el estudio con los muchachos, conmigo pasaba menos tiempo porque yo pues trabajaba. Y pues hubieron ciertas cosas entre él y yo que no teníamos un poco de diferencia y pues lamentablemente, ¿verdad? Cuando empezamos a hacer el tercer disco, yo le di gracias a Dios porque nosotros nos libramos de la demanda de la vida. Porque en pleno disco y el dinero que se gastó en la producción de VIP 3 y lo que, ¿sabes? La evidencia está ahí, escuchen el disco. Claro. Escuchen el disco, escuchen los productores, escuchen las letras. Y realmente fue un disco súper poderoso que actualmente para mí es uno de los mejores discos más completos que no hay duda. Y realmente pues ese capítulo fue a mí, ¿sabes? La decisión fue mi familia o el ministerio. Y mi primer ministerio es la familia. Y si en mi casa las cosas no están bien, yo no puedo salir a predicar. Y fueron las cosas que decidí y yo me fui. O sea, yo te lo digo, yo no sé si de ahí para adelante yo padezco la memoria, pero yo he borrado muchas cosas de mi memoria y no malas. Y no es que sean malas, porque hace como 8 meses me puse a hablar con mi esposa, mamita, dime cada cumpleaños de mi hija. ¿Cuál fue el primer año? ¿Cuál fue el segundo? Para ver si me acuerdo. Y ella me dice, de mi nena tiene 19 años, de 17 años que en ese momento fue que 18 años que hablamos, se me borraron como 7. Wow. Que no me acuerdo no me acuerdo. Ah, sí, tengo un recuerdo vago, sí me acuerdo. Y son cosas que chocan. Sí, que chocan. Y obviamente he borrado muchas cosas, hay muchas cosas que no se van a borrar, pero no quería como que yo todo el tiempo fuera el asna de Balaam. O sea, si yo quiero predicarle a jóvenes, yo soy una persona que el que conoce quién es Chalo, que conoce quién es Carlos Monroy, sabe que es un pan dulce. Y a mí me gusta la gente, orar y estar con la gente. Y yo no quería que eso se viera afectado. Claro. ¿Entiendes? Que yo fuera un lugar y que no pudiera decirle, recibe la paz del Señor. Lo que recibí fue, no sé, nada. ¿Me entiendes? Yo quiero dar por gracia lo que por gracia recibo. Y pues la ruptura en ese momento fue dura porque me fui, ¿verdad? Lo poco que recuerdo, o sea, yo me fui básicamente sin decir nada y estuvimos, no recuerdo cuántos años, si fueron 2 o 3 años que no cruzaba palabra con Mazo. Obviamente pues Mazo trató porque vio lo que pasó, el disco se sepultó. No sé si el productor dijo algo, no sé, porque como la comunicación era con él, no era conmigo. No sé qué pasó, pero sé que pues el disco lamentablemente se sepultó. 3x5 yo creo que los estaban dando, VIP 1, VIP 2, VIP 3, los 3x5. Yeah. Papi, eso están haciendo ofertas remate porque no había quien apoyara el disco. Y en ese proceso, Charles, porque vuelvo, o sea, estoy tratando de ubicarme y como que tratar de ver. En ese proceso donde ya pues ocurre la separación, Mazo sigue, ¿verdad?, haciendo su trabajo por acá con los muchachos, que sacó, ¿verdad?, todos los discos que sacó. Ese proceso tuyo fue un proceso de sanidad, fue un proceso de adaptación, fue un proceso de perdón, fue un proceso de ver entonces cuál es mi propósito ahora que ya no existe el dúo.
Obviamente nos hablaste, ¿verdad?, del ministerio, de lo que es tu familia, salvaguardar lo que es tu familia, que es súper importante. ¿Te sentiste solo? ¿Hubo gente que realmente estuvo contigo o no? ¿O esperabas ciertas personas que estuviesen ahí y no estuvieron? O sea, ¿cómo fue ese lapso de tiempo? Yo creo que fue un desierto, Sí, obviamente siempre mantuve comunicación, ¿verdad? Actualmente, ¿verdad? Con quien más he tenido conversación ha sido con Avi, de 777, ha sido siempre ese partner ahí que siempre está. Yeah. Y su familia, ¿verdad? Su esposa Zuli, siempre hemos estado todos los años, siempre hablamos cuando vienen a Puerto Rico por lo regular. Siempre van a casa y les cocino y siempre hemos estado como con esa amistad. Nice. Manny entró, ¿verdad? Lo poco, lo mucho. En ese momento obviamente teníamos más confianza y le serví a Manny muchos años cuando viví en Manatí, que eso casi nadie lo sabe. Sí, yo recuerdo que ustedes, de hecho, ¿te acuerdas que te dije en Spolit? La única vez que yo fui a Spolit, tú estabas allí con Manny. Exacto. O sea, todo ese Spolit, tú estuviste allí 2008, 2009, por ahí fue. No tengo recuerdo exacto, fue, pero fue 2008, 2009. No, 2006, creo que fue. 2005, 2006. Si fue con mi disco. No, porque fue cuando yo saqué mi disco, ya tú te habías separado, yo saqué mi disco y yo fui con mi primer disco a Spolit y ya tú estabas allá con Manny, me sí, acuerdo. pero cuando yo volví a Spolit fue con mi esposa, fue con DJ Blaster. Ajá. Y me llevé a mi mamá para baratar costos. Okay. Porque nos quedamos en el mismo hotel y salía sobre 600 pesos la noche. Ya. Y pues dormimos 4 en una habitación. Okay. Bueno, sí, 4. Pero obviamente Blaster en una cama, mi mamá la puse en otra y yo me llevé un matre inflable en la maleta. Y el matre inflable estaba roto. Mira para allá. Todos los días amanecía la alfombra. Eso es para que usted vea, gente, que es a veces es importante que la gente sepa que las redes, lamentablemente, como corren las cosas hoy en día, en las redes lo que la gente presenta casi siempre es todo es perfecto. Todo es perfecto, todo es bonito, estamos janqueados, estamos bendecidos, somos prósperos, pero no es así. Existe una realidad fuerte, cruda, difícil, unos procesos, unos desiertos, unas necesidades, unas tentaciones. Hay mucho camino que se recorre, que obviamente no se expone en las redes, pero se vive y se sufre. Y ahí es donde yo creo que más Dios se manifiesta en nuestras vidas, porque es donde más vulnerables nosotros estamos como creyentes y como hijos, que estamos pasando esos procesos. Y claro, también hay que ser sabio porque no todo se puede decir, porque sabemos que hay gente malintencionada. Pero para que usted sepa que no todo lo que usted ve en las redes porque es bonito y bello y brilloso, es que realmente la persona todo el tiempo está aquí. Hay momentos en que la persona está en el piso tirado con las lágrimas, desesperado, ¿sabes? Y pues son cosas que a lo mejor no se hablan todos los días, pero para que usted sepa que la vida de cristiano, yo siempre he dicho lo siguiente: si tú ves una persona que todo lo que te dice y te presenta es bonito, hay un problema. Porque para mí el evangelio se sufre. En el evangelio se sufre. O sea, cuando tú, la misma Biblia, cuando la misma ley dice, toma tu cruz y niégate a ti mismo, ya ahí tú estás sufriendo. Tienes que negarte. ¿Me entiendes? Estás sufriendo, es un sufrimiento, porque en tu carne tú no quieres entregarte. Pero si tú quieres seguir al maestro y tú quieres que su voluntad se cumpla, tienes que entregarte. Exacto, y eso no era vivir de lujos porque estás sirviendo al maestro, eso no estar en un pedestal, era todo lo contrario. Servir era un sacrificio que le costaba hasta la vida. Sí, exacto. Para mí siempre me ha sido curioso eso, en el sentido de que hay que tener cuidado cómo nosotros le predicamos a la gente y lo que le mostramos a la gente, que sea un evangelio falso, porque si yo te promuevo a ti que no, tú ven a los pies de Cristo y de ahora en adelante vas a ser millonario, vas a tener una mansión, vas a tener el carro del año, vas a lograr todas estas cosas, es mentira. Es igual que toda esta gente que te dice en las redes, no, que hace esto y ya vas a ganar $3,000 a la semana. Eso es mentira, ¿sabes? Y de la misma manera en el evangelio se habla mucha mentira por la fachada que se muestra en las redes, cuando en realidad, tras bastidores, la realidad es otra. Hay que tener mucho cuidado, y obviamente con todo lo que estamos hablando hoy, ustedes están viendo y escuchando
testimonios de personas que son personas que Dios usa, que Dios honra, que Dios bendice, que Dios provee, que Dios se ha manifestado en sus vidas, pero a la misma vez hay una realidad de que humanamente hablando se pasa por mucho. Y son cosas que a veces no se hablan porque la gente lo que quiere es poner en lo bonito. Sí. Y no, mano, de verdad que nosotros como creyentes pasamos por muchas. Chal, mano, vuelvo, ese tiempo para todos nosotros que estábamos en esos momentos, ¿verdad? Trabajando música y haciendo todo esto, como te dije, fue un choque bien fuerte, fue algo que no lo vimos venir, fue algo que costó, yo creo, de alguna manera u otra aceptarlo, porque ya le habíamos cogido un amor grande al ministerio de VIP. Sí. Claro está, vuelvo, yo siempre honré a ambas personas. Obviamente no tuve mucha comunicación contigo ni interacción contigo, pero el respeto siempre estuvo, la disponibilidad de si en algún momento me necesitaban. Y Mazo, como te digo, en ese tiempo yo sí tenía más comunicación con Mazo, porque de hecho Mazo fue varias veces a mi casa a grabar cosas. Hubo un tema que salió, que se supone que Sacra saliera, pero al final lo sacaron, que salió en uno de los discos, que eso se grabó en casa. En un momento dado, Mazo contactó a la nana, ¿te acuerdas de la nana? Uf. Ella fue a casa a grabar unas canciones ¿Verdad? y fue a través de Mazo. Wow. Hubo actividades que Mazo me llamaba y me decía, mira, Harold, no puedo ir hasta la actividad, y les hablé de ti, ¿tú puedes ir? O sea, que como que tenía mucha comunicación con Mazo en ese momento, ¿verdad? Y nos vimos en ciertas actividades y todo eso, pero contigo fue diferente, porque pues, obviamente la exposición fue distinta, tú estabas como que más guardadito. Yo te vine a ver, obviamente, como te dije, en ese viaje de Spolit, creo que te vi en una que otra ocasión en otro lugar, pero no como se veía Mazo, ¿me entiendes? O sea, Mazo se mantuvo más activo en cuestión a la música, esto, aquello, lo otro. Pero anyway, ¿Tú supiste que venía un The Last Chapter? sí, que ustedes estaban trabajando con Herbert. Exacto. Sí, yo me acuerdo de eso. Me acuerdo de eso, que ustedes promocionaron unos temas que se escuchaban súper bien. Me acuerdo de eso. Y creo que hasta uno salió. Bueno, estaba buscando aquí más o menos. Mazo subió un tema hace 7 años. Si Que era como que medio tropicalito. El arreglo, si no me equivoco. se llama Por tu fidelidad. Yo sé que ustedes estaban trabajando una canción. Nosotros hicimos el que era se llamaba Sol en Cristo, pero yo no sé si él lo llegó a tirar, que era como un merenguito. Ajá, yo creo que esa fue una de las promos que vi. ¿Qué pasa? Que Mazo, después de mucho antes de eso, ¿verdad? Obviamente nos hemos separado y pues, por decir una cosa, teníamos una enemistad, no nos hablamos. Después de, no sé si fueron 3 años, más o menos, algo así. Yo no sé, es que no recuerdo bien, te digo, he olvidado muchas cosas. No sé si fue que él me llamó o nos topamos en algún lugar y hablamos. Y hicimos las paces. ¿Qué pasa? Que obviamente pues él no tenía mi número, él me contactaba por email. Yo nunca le di mi número. O sea, yo cuando yo me fui de VIP, yo el número que tenía Mazo era de mi cuenta. Ya. O sea, yo era el que tenía la cuenta y eso se perdió. Mazo se quedó sin teléfono y yo también. O sea, el número de teléfono se perdió. VIP Sí. ya no tenía, tú no podías contactar a VIP de ninguna manera. Pues obviamente pues Mazo sacó su teléfono, pero él nunca tuvo el mío. Sí. Pero obviamente me escribía al email. Y fue porque él contactó a alguien para que me contactara y yo no le di el teléfono, le di un email. Ok. Entonces por el email escribimos hasta que hicimos las paces como que para yo darle el teléfono. Entonces ahí pegamos a hablar por teléfono y pues nos reconciliamos, ¿sabes? Limamos las perezas. Obviamente no significó que íbamos a volver a hacer un dúo, pero obviamente no tengo ninguna enemistad, claro, que era lo más importante. Entonces ahí fue que me llamó y él iba a hacer una presentación en Arecibo y obviamente él quería, en Arecibo nuestro ministerio fue un boom, en Arecibo no podíamos ir a ningún lado porque todo el mundo nos conocía. Sí. Y él quería como que regalarle a la gente la experiencia VIP y hicimos un tema que duraba casi 12 minutos. Wow. Una recopilación de varios temas. Obviamente los del momento, claro que sí, veo, ese tipo de temas. Stop It estaba también, es un clásico.
y hicimos un tema que duró casi 12 minutos. Yo tengo que tener la pista por ahí en algún lugar. Sí. Y cantamos ese tema y se revolucionó y la gente como que creó otra vez el VIP viene por ahí. Nada, y más habló conmigo y yo le dije, tú sabes que yo, VIP 3, yo no he superado eso. Pero pues, lamentablemente pues pasó esto, pero Sí. nada, y, en algún momento quisiera hacer un concierto, le dije. Un concierto y poder cantar todas esas canciones de VIP 3 para mí sería estaría brutal. heavy. Estaría brutal. ¿Qué pasa? Que después de un tiempo él me llama para hacer una producción. Y yo le dije, yo la hago, pero me tienes que dar break para yo despedirme. O sea, es un tracks. Que hagamos una canción y el outro, yo despedirme de la gente. O sea, cejar el capítulo. Sí. Entonces, pues el disco se iba a llamar The Last Chapter. Ajá. Grabamos sobre 9 temas. Sí, yo me acuerdo de haber Y visto no todo sé ese cuántas, movimiento. yo no sé cuántos temas. Él después me llamó gente que se quedó sin dinero, que iba a tirar 2 o 3 temas en algunos discos para sacar el chavo y que para terminarlo, pero eso nunca pasó. Ya. Ese disco de Last Chapter se quedó en el aire. Wow. Y hubieron temas que no salieron que están buenísimos. No, me Ustedes imagino. saben cómo es la calidad que hacemos nosotros. Claro. Y están ahí en el tintero. Pero, No, y hay que, y sabes, y verdad, perdona que te interrumpa, sabes, como tú dijiste, Mazo siempre era como que el mastermind de como que acomodar todo. Y claro, en el trabajo que él hizo solo también revolucionó porque cuando sacó Rambo Saca la Bazooka, tú sabes que eso fue una revolución. Después siguió sacando. Esa fue la feature track que vi de Mazo, porque a mí no me gustaba el tema de Rambo Saca la Bazooka. Y cuando llegamos al estudio me dice, Char, tengo la parte 2 de Rambo Saca la Bazooka. Yo no voy a grabar ahí. No, Pero Char, que es diferente. me Sí. decía. No, pero él la sacó. Sí, pero La segunda también. obviamente a mí lo que no me gustaba era Claro. el coro. Sí, ¿entiendes? claro. Pero lo que quiero Pero decir sí es salió, pero sí lo que salió. quiero decir es que él siempre fue un mastermind de saber cómo ejecutaba para llamar la atención. No, porque él es un mastermind. porque lo hacía. O sea, él sacaba los temas y era como que aguántate que Mazo sacó un tema, tú sabes. En ese sentido que él sacó un tema, Mira, déjalo tranquilo, porque va a sonar por ahí para lo abajo. puedo decir, puede ser la loquera más grande del mundo, la ridiculez más grande del mundo, lo que sea que sacara de su mente, y la gente tiene que parar a escucharlo. Hasta el sol de hoy yo tengo un pana. Bueno, Joe, ¿te gusta el pollo? Molongo, pechugón. Papi, hasta el sol de hoy. Eso es lo que te digo, que puede ser lo que sea, en las manos de Mazo es un palo. Por eso, o sea, que yo sé que obviamente, si en algún momento sucediera, ¿verdad? Que ustedes, por alguna, aunque sea una canción o lo que tú dices, un concierto, mano, eso va a ser brutal. Y de hecho, yo pienso, pero yo sé que esto no va a suceder y si sucede, pues lo más seguro pues va a ser de una manera que... ¿Vamos a emplazar a alguien aquí rápido? No. Pues yo no. sí voy a emplazar a alguien. No, tranquilo. Lo que quiero decir es que estaría brutal que se hiciera un concierto de todo el old school. Pero un concierto bien hecho, ¿me entiendes? Concierto bien hecho donde estén ustedes, donde esté J-Squad, aun por lo menos Valete, porque Mikey no sé qué está haciendo hoy en día. Que estén los Christian Happers si se puede, que esté, tú sabes, toda esta gente. Benji, Doctor, ¿me entiendes? Que se haga un concierto en donde toda esa generación se una nuevamente y se viva esa experiencia. Papi, tú quieres Casi hacer como United Kingdom. tú quieres hacer las bodas de Canaán, que vamos a estar 3 días. Papi, pero es que te digo, si Un se concierto 3 hace, días, viernes, sábado, Sí. digo, jueves, viernes, sábado. dime tú, ¿sabes? Obviamente hay unos que todavía hoy en día están, ¿verdad? Están arriba, como Funky, Manny, tú sabes. Pero dime tú, traer ese corillo de United Kingdom, vencedores inmortales, y hacer un concierto, papi, eso va a ser... O sea, que tú no lo estás emplazando, pero yo estoy emplazando a Manny Monte. ¿Cuál es la cámara? Esta es la cámara. Esa. Manny Monte. Si vuelves a hacer United Kingdom sin mí y sin Mazo, es que, o sea, yo no puedo decir pero obviamente United Kingdom, ¿sabes quién fue el primer United Kingdom? Y queremos recrear eso, papi. Estás emplazado Es por que, la cámara 1. mano, Por la cámara 1. La otra vez yo vi un post de Los Vencedores 2. Estaban hablando de Los Vencedores 2. Y yo, como soy yo escribí, el disco no será lo mismo si Harold el Guerrero no sale. Así mismo comenté. Que van a hacer... Que no lo han Funky hecho. estaba pensando, le preguntaron
por Vencedores 2 en una entrevista y él como que habló por encimita y yo cogí y escribí, si Harold el Quejero no sale, el disco no es lo mismo. Pues yo no puedo decir porque yo no participé y en el primero. igual, creo que hablaron de un United Kingdom 3 o no sé qué, y de lo mismo. Si Harold el Quejero no sale, es lo mismo. Porque yo digo, mano, ok, hay que seguir dándole la mano a la nueva generación, que eso es lo que Manny ha hecho toda su vida. Pero, brother, vuelvo y lo repito, si alguien se da la tarea en reunir a todo el old school y hacerle un proyectazo, a mí eso va a ser otra cosa. Eso va a ser otra cosa. Y no estamos hablando de competir ni de janquearnos. Es que obviamente hay una generación que poco a poco la gente la está olvidando y que todavía están ejecutando, porque tú estás ejecutando, sí. Yo estoy ejecutando, Sacra sigue ejecutando, Benji ha seguido ejecutando, pero no se le está dando el mismo respeto quizás, o la exposición, o no sé qué, y es como que está cool que siga saliendo generación nueva, pero nosotros seguimos aquí también, y estamos haciendo un buen contenido, y estamos, o sea, seguimos aquí, estamos vigentes, pero el respeto y como que ese amor no es igual. Y vuelvo, está cool que siga saliendo generación nueva para que el género siga moviéndose. Pero pienso que debería crearse un proyecto, ¿me entiendes? Sea un concierto, sea un disco o varios discos, que esta generación siga. Que fue como que dicen los arquitectos. Que pusieron esos primeros ladrillos para que la gente siga disfrutando de lo que Dios está haciendo con nosotros. Yo sé que tú haces las preguntas, ¿verdad? Porque obviamente eres encargado, pero ahora hablando de esto, yo nunca le he hecho una pregunta a Sacra y quiero hacer una pregunta, ¿verdad? ¿Verdad? Yo pregunto porque yo viví mucha experiencia en VIP. El tiempo que nosotros vivimos fue un tiempo, por decirlo, de escasos recursos también. La paga en los trabajos no era la mejor, o aunque las cosas eran más baratas. Pero en las veces que tú ibas, no tan solo detrás de nosotros o detrás de algún ministerio, porque obviamente tú querías exposición, ¿sabes? Tú no tenías recursos y tú lo que tú, ¿verdad? Si me equivoco, corrígeme. Obviamente, como nos pasó a nosotros éramos VIP porque Mazo nos puso VIP, pero VIP no lo conocía nadie en el mundo. Ahora mismito, nosotros un nombre de grupo no tenemos. E.R. y el Char. Pero E.R. y el Char no lo conoce, por decirte, nadie. Pero si vamos al concierto de Sacramán y tú invitaste a 5 raperos, nos presentaste y ya conocen a E.R. Char y subimos 5 suscriptores. En todas esas gestiones que tú tuviste que hacer en la vieja escuela, cuando nos seguías a cualquier otro ministerio, ¿en alguna vez tuviste que pasar una necesidad de decir, yo salí tarde, me quedé en el cajón a dormir? ¿Tuviste que hacer alguna, cómo es? Como que cosas que, no sé, llegar súper temprano, dormir en el cajo, llegué con el dinero justo, algo así de que, o sea, que no piense que las cosas cuando uno las hacía era porque o tenía el dinero para hacerlo, tenía las transportaciones, nunca cogí pon o ese tipo de cosas, ¿sabes? Es como ver el lado de que tuvimos que pasar por un desierto para poder llegar a la tierra prometida. Te entiendo. Y el refrán que usábamos mucho era a pulmón records. Pulmón records, exacto. Nosotros pasamos la guaya y la seca. Había momentos que yo tenía que decidir o echar gasolina o el almuerzo de mañana para ir a ministrar. Pero nosotros sabemos que cuando dependemos de Dios, pues Él hace todo posible. Pero sí había que tomar algunas decisiones en muchos momentos que eran apretados, que eran sacrificados. Porque como nosotros lo visualizábamos, Sacramán era uno que Sacramán iba a los hospitales, a las cárceles, a los caseríos, a lugares de necesidad y no había paga para eso. Ese era el evangelismo. O sea, ese realmente era el core de lo que era tu ministerio. Y pues, ese era Sacramán. Por eso es que yo me iba para todos los lados para también apoyar y hacerme parte de, porque sentía el llamado, pero también era aprender cómo era el movimiento también. Pero eso costaba. A veces iba a los sitios y te daban un canastito de fruta. Y como decían muchos, yo no puedo poner esto como gasolina. Ahora yo no sé cómo llega a la casa.
Pero también, como sabemos, pues dependíamos de Dios y Dios pues, hacía todo posible y eso, ¿verdad? Es indiscutible. Pero humanamente, si lo miraba, era bien difícil. Y yo creo que en el panorama de hoy en día, yo creo que muchos exponentes no harían lo que nosotros hicimos. Sí. Yo entiendo que, y volviendo a unos temas atrás, la vieja escuela, ¿verdad? Y esto, mientras estuvimos hablando, ¿verdad? Yo sé que el Señor pone el querer como el hacer y pone el sentir. Uh-huh. Y yo entiendo, ¿verdad? La generación de nosotros que empezó en la vieja escuela era una generación, y o sea, no quiero que me malinterpreten jamás, era una generación tan unida uh-huh. Que no había competencia alguna de quién me hizo la pista, dónde grabé, quién metió más autotune, porque realmente antes casi eso no había. Y realmente éramos tan unidos que esa unidad nosotros íbamos a crear un legado, lo que nosotros queramos dejar un legado. Por eso, como ahorita hablaba, yo seguía a J-Squad, lo mismo que yo hice con J-Squad, lo hacía Sacra con nosotros. Y obviamente, si J-Squad estaba por allá y no estaba VIP, pues Sacra llegó allá, conoció a J-Squad, después conoció a mí, te conoció a ti. Uh-huh. Y cuando veníamos a ver, cuando grabamos el tema de United Kingdom, yo le estaba diciendo a Emma, son un revolú en el estudio, éramos un montón. Uh-huh. Cuando ahora tú vas a un estudio y hay... Si vamos ahora, 4, ¿me entiendes? Pero antes tú ibas al estudio y estaba 16, todo el mundo. 20, 25. Y podíamos hacer ese día 10 canciones, ¿me entiendes? Es verdad. Entonces, ahora no es que... Pero obviamente se ha ido perdido como que esa esencia de antes, que ahora pues cada cual graba por su lado, que no es malo. Pero lo que se estaba creando en ese momento era algo único. Por eso el enemigo atacó fuerte. Una cosa que no dije, si en algún momento, ¿verdad? Mazo es aquí, tiene un cerebro espectacular. Mazo tiene que tener 200 memorias más que yo 1000 veces. Mazo sí tiene terabytes, yo no. Yo me acuerdo, fue en Aguada, no me acuerdo, si fue un quinceañero o algo, sé que fuimos a cantar y yo creo, no sé si estaba Memo y Ungido para ese tiempo el dúo, y a nosotros nos da muchas profecías buenas. La última profecía que nos dieron del grupo, que iba a crecer tanto y tanto, que nosotros íbamos a viajar el mundo, y tanto así que íbamos a tener nuestro propio avión. ¿Me entiendes? Ese fue el principio. Desde esa profecía en adelante fue el principio de la destrucción. ¿Me entiendes? Cuando el Señor promete, o el Señor, ¿verdad? Yo lo pude entender después de muchos años, el Señor quería grandes cosas con el ministerio. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que hacer el enemigo? Destruirlo, para que eso no ocurra. Sí. Y pues, ¿qué pasó? Lo destruyó. Y volvimos, y Mazo, y no es que seamos los más panas que nos llamemos todos los días, pero si Mazo me llama, yo le voy a contestar, ¿me entiendes? Porque nos hablamos. Y lo último que hablé con él, me dijo que iba a estar en las afueras de la Florida recortando otra vez, ¿me entiendes? No le ha ido muy bien, ¿verdad? Y lo bendigo donde quiera que esté. Y que el Señor lo prospere y que lo ayude a que el propósito de Dios se cumpla en él. Pero ha sido duro. Si para mí fue duro que he tenido los recursos, más duro la ha pasado Mazo, que no ha sido una persona con tantos recursos. Mazo viene de una familia extremadamente disfuncional. Yo conozco la vida de Mazo, yo sé las cosas que ha pasado Mazo, yo sé lo que ha vivido Mazo, ¿me entiendes? Y para mí fue difícil, para él ha sido el doble, ¿me entiendes? Y por eso lo bendigo donde quiera que esté. No, claro, y volvemos, fue una persona, y es una persona porque sigue con nosotros obviamente, pero que impactó y fue de ejemplo. Y creó también como un ejemplo a seguir, ¿me entiendes? Porque ustedes estaban ejecutando súper bien con el dúo y lograron todas estas cosas. No podemos negar que Dios estuvo con ustedes y ha estado con ustedes. De que se han tomado decisiones o cosas, y eso es otra cosa aparte. Pero de lo que es de Dios, ¿me entiendes? Lo que Dios, donde tiene que ver Dios, sabemos, y los que estuvimos ahí sabemos que Dios obró en ustedes, y que, mano, que si en algún momento volvemos, llegasen a unirse y estar de acuerdo, pues puede pasar algo bonito, pero eso, ¿verdad? Dios es el que sabe todas las cosas. Mano, Char, pues entonces quiero hablarte obviamente hablamos de los discos, de todas estas cosas, de todos estos temas, pero también quiero hablarte porque tú también empezaste a hacer colaboraciones con diferentes personas. Por ejemplo, saliste en el disco de Los Inmortales con el tema de Cuidado con el Perro. En tu disco hiciste la segunda versión, que en esta segunda versión
El tema era un poquito diferente al primero, pero igual lo hiciste junto con Manny, que pues mantuviste la esencia ahí. Hiciste un tema con Turu, que yo fui el que lo produje, le dime con quién anda. Has colaborado con Goyo, has colaborado con un sinnúmero de personas en esa etapa, y obviamente aquí quiero ir al disco de Tiempo Perfecto. En esa etapa, que obviamente tú comienzas a caminar como solista, ¿cuáles fueron, verdad? ¿Cómo se dice? No quiero decir luchas, pero ¿me entiendes? Como que a lo que te enfrentaste, ahora que eres solista, estás dando los pasos tú solo, tomando las decisiones tú. Obviamente estás haciendo estas colaboraciones con los muchachos y todo esto, pero ¿cómo fue entonces ese trayecto de que ahora soy yo tengo, o sea, la responsabilidad recae sobre mí porque yo soy el que estoy tomando las decisiones, siento y quiero hacer este disco? Cuéntame un poquito sobre eso, o sea, de esta nueva etapa tuya y cómo entonces surge y se crea el disco de Tiempo Perfecto. El problema fue lo que dijiste, que el yo hacer. Cuando yo decidí yo hacer y no ponerlo en las manos de Dios, yo sé que Dios me respalda, pero he aprendido el 2025, el final del 2024, diciembre de 2024, hay un antes y un después en la vida del Chal. Okay. Tanto como Carlos Monroy, que es mi nombre, como el Chal. 2025, cuando empiezo 2025, empiezo iglesia nueva, trabajo nuevo, porque empecé cuando le dejé mi vida a Dios, le dije, Señor, me cansé de tomar decisiones. Obviamente tengo unos principios ahora que más adelante ya mismo los voy a decir, que si hubiera tenido esos principios no me hubiera dado con las piedras que me dio todos estos años. Pero cuando yo dije voy a hacer el disco de Tiempo Perfecto, pensé hacerlo todo a mi control, ¿sabes? Yo tratar de controlar, y ahí fue cuando se me fue todo de control y te dije que gasté $15,000 y por poco me daño el crédito. Wow. Pero obviamente ahí Goyo fue una parte crucial en el disco. El tema Tiempo Perfecto, Goyo colaboró mucho en letras en mi disco, brutalísimo. El tema Tiempo Perfecto es una creación de la mente maestra de Goyo. Muchos no saben, hay muchas canciones que ustedes se han disfrutado de exponentes que quien las escribió realmente fue Goyo. Goyo está detrás de muchas canciones que la gente se ha disfrutado a través de eso. Al igual, ¿verdad? Que hago un paréntesis con lo que es VIP. Yo tengo un alma secreta también que se llama Steven Matías. Steven Matt, de Chosen, como lo bautizamos ahora. Y él es escritor de VIP desde los 2000. Cuando nosotros empezamos como VIP, Steven tenía temas de VIP, uno son de Steven, no son escritos por Mazo. Y obviamente eso es un testimonio súper aparte, el tercer VIP, porque VIP eran 3. Por eso es VIP, eran 3 letras. Pero nunca eran vidas impartiendo palabras, pero nunca se vio así. No. Steven cayó en vicios de heroína, cayó en vicios, estuvo deambulando, asesinato, y lo puedo decir sin temor a ofenderlo porque él lo sabe, pero si había una escoria en el mundo era Steven Matías. Steven, y quisiera que algún día lo conocieran, ¿verdad? Pero Steven llegó a vender hasta su cuerpo por droga. Steven yo lo vi tratar de muchas veces rehabilitarlo de las últimas cosas. Digo que le hicimos porque yo estuve ahí, pero yo no lo hice, pero soy parte porque sé que pasó. Claro. Atarlo con una cadena al tobillo y ponerle un barde para que hiciera sus necesidades. Así era de fuerte la vieja escuela, como se hacían las cosas antes para desintoxicarlo. Y lo que pensaba que no servía, su sueño fue siempre grabar y cantar. Y, ¿verdad? Para la gloria de Dios y la ayuda de Emanuel Rodríguez y del Chal, ya tiene 2 temas
Wow. Uno se llama Gadareno, que lo produjimos hace poco y va a salir. Ya está en las redes, pero Sí, lo vi, en sí. nuestro nuevo que vamos a hacer Vamos a hablar de eso ya reload mismito, ya sí. mismo, pues va a volver a salir y otro tema más. Pero en Goyo, yo le escribí el tema de princesa. Yo pasé por la pérdida de un hijo. En esta segunda ocasión que mi esposa queda embarazada, que sale prematura, yo escribí tanto Tiempo Perfecto como Princesa. Yo hice 2 bosquejos. Ok. Yo escribí todo lo que estaba en mi cerebro, en mi corazón, en mi alma, y le di eso a Goyo. Esto es lo que yo quiero. Goyo leyó la Biblia que yo escribí de Génesis a Apocalipsis y salió el tema de Tiempo Perfecto y de Princesa. Son, Wow. aparte de otras colaboraciones que hizo, pero esos 2 temas que no son, por decirte, cantados tanto por mí. Tiempo Perfecto yo no lo cantaba, pero no tanto, y Princesa, si lo canté 2 veces fue mucho en mi trayectoria, pero son temas súper especiales. Claro, Princesa claro. puede ser Tiempo Perfecto y Princesa no son temas que cante mucho, porque encierran tantos sentimientos que muchas veces no los termino Te costaba. No los termino de cantar. Ya, sí. Wow. Está brutal. Y yo creo que eso es parte de cuando nosotros realmente escuchamos la voz de Dios y nos entregamos para que en medio de algo que sea doloroso, aún así Él se manifieste y se glorifique. Y que obviamente eso sirva de bendición a quien escuche la canción. Porque yo te voy a dar un ejemplo mío. Yo hice una canción que habla de... En un momento dado en la canción habla de que a una muchacha pues la violan, la abusan. Ajá. Entonces esa canción yo se la enseño a un muchacho que yo le estoy trabajando unas canciones y él saca un disco y él me dice, yo quiero hacer esa canción contigo. Hacemos la canción y él añade un verso. Él saca el disco, va a una emisora de aquí de Puerto Rico, promociona el disco y pone esa canción. Y esto es una canción que yo había grabado en casa, tú sabes. Cuando él está en la entrevista que pone la canción, abren las líneas, la gente empieza a llamar, llama a una muchacha en la entrevista. La muchacha empieza a llorar y dice en la entrevista que ella estaba escuchando la entrevista cuando ponen la canción de nosotros 2, en donde yo hablo de que esta muchacha pasa por esta situación, que ella estaba en la casa y que el espíritu cayó sobre ella y la sanó de que porque ella abusaron de ella. Y ella dio ese testimonio. Que a veces nosotros ni imaginamos lo que puede pasar, pero si nosotros nos sometemos a Dios y nosotros buscamos que todas las cosas que hagamos sean bajo su voluntad y que sepamos que esto yo no lo estoy haciendo por emoción, no lo estoy haciendo porque me da la gana, es porque realmente hay un propósito y Dios está ahí, va a pasar algo brutal. Y yo me imagino que las personas que han escuchado esas canciones han tenido que tener un encuentro o un momento bien especial a través de esa canción, como pues obviamente te estoy, ¿verdad? Testificando con esta canción, que fue algo que lo hice en mi casa yo solo, luego lo hago como featuring y pasa este testimonio. Yo estoy más que seguro que esas canciones que tú me estás hablando, que son especiales para ti, también han tenido que ser especial para mucha gente que la ha escuchado, y me imagino que Dios ha tenido que trabajar en muchas personas y ha bendecido a muchas personas de una manera única a través de esos temas. Que yo te entiendo lo que tú quieres decir cuando me estás hablando que esas 2 canciones en específico son bien especiales. Y para terminar de contestarte la pregunta, no es hasta que decido, ¿verdad? Me veo entre la espada y la pared porque me estoy quedando, bueno, me quedé sin dinero para terminar el disco y le digo al Señor, ¿verdad? Ayúdame. Ahí entonces aparece DJ Blaster. Y Blaster me dijo, yo voy a correr con el disco, yo te lo voy a producir. Wow. Yo bajaba a Carolina, obviamente puso, y cuando digo otro ángel, y es literal ahora el ángel, que es a Daniel Valiente. Ah, chaval. Perdón. Ese negrito, todavía lo lloro. Pero es que fue bien especial. Fue bien especial y en esos momentos, cuando estaba grabando,
me sembró una canción y me dijo, esta canción la hice y el Señor mío que te la diera. Y es la de Cuántos Son, que sale en el álbum Tiempo Perfecto y también la hice featuring con él. Y cantarla me da trabajo, porque me acuerdo ese negrito y una pelota de humildad. No, brother. Lo sufrí cuando murió mucho. Tú sabes que se suponía que él iba a estar en un concierto donde llegó Rupert el Dinámico. Ese día él iba a llegar de sorpresa y yo me comunicaba con él, con Daniel. Nos comunicamos a cada rato y era un respeto mutuo, una cosa brutal. Y estuve en muchas actividades donde él estuvo y es como tú dices, súper especial, Sí, mano, una cosa de otro nivel. Y tú puedes creer que cuando estamos en esa actividad, Rupert me dice, Harold, se supone que Daniel estuviese aquí hoy. Y yo lo iba a traer de sorpresa. Y lo que pasó creo que 1 o 2 semanas antes de esa actividad. Wow. Y él estaba pautado de sorpresa, nadie sabía que él iba a estar. Pero Rupert se me acerca y me dice eso. Papi, ¿para qué fue eso? A mí me dio una cosa y yo decía, ya, Rupert no. Dice, sí, mano. Él venía de sorpresa. Los únicos que sabían eso eran este y este. Él colaboró mucho y me ayudó mucho cuando estábamos en el estudio de Blaster. Obviamente Blaster le metió el corazón al disco y ustedes saben que la sandunga de Blaster donde mete los dedos también. Y obviamente pues hicimos todo me masterizó el disco, o sea, yo siempre, y no les pagué, yo nunca les pagué porque ellos no querían, les di una ofrenda en verdad y lo más que pude dar porque realmente hicieron todo el trabajo, ¿sabes? Daniel me coachó un montón, me dio técnicas, cosas que aplico y que enseño Claro. a personas obviamente cuando grabo, porque pues, como digo, esto es un bizcocho donde tú le puedes dar un pedacito a todo el mundo y cuando tú le das conocimiento tuyo a alguien, tú lo que estás creando un legado y claro. Lo que yo te enseño a ti, tú se lo vas a enseñar a otro más adelante. Si no lo haces, pues estás mal, tienes que enseñarle lo que Dios te da, enseñarlo para adelante. No. Y cuando entregué, ¿verdad?, en las manos el proyecto, pues Dios me permitió poner gente, como ha pasado, ¿verdad?, ahora en esto último, ¿verdad?, que en el 2020 me unía a Emma, que aunque, ¿sabes?, siempre lo he dicho, el Señor tiene ministros para todo tipo, por eso Alex Zurdo está donde está, Redimido está donde está, y los que están en el top están donde están, pero ellos están en las montañas. ¿Quién predica en los valles? ¿Quién predica en las cuevas? ¿Sabes? Nosotros no somos ni cientos ni presentes, ¿me entiendes? ¿Sabes? Hay que haber mucho y trabajamos. Si a mí me toca ir a donde sea, voy. Si me pagan bien y si no me pagan, voy también, ¿me entiendes? Y eso es algo que mucha gente tiene que aprender. Que no está mal uno admirar quienes están arriba, pero hay mucho trabajo, hay mucho terreno, ¿me entiendes? Hay un mundo que conquistar. Mucha gente, lamentablemente, se les vende esta imagen y lo que quieren es eso, o lo que buscan es eso, no sabiendo que usted puede ser efectivo para el evangelio desde su casa, en su casa, con su vecino, con su propia familia, en su trabajo, en el supermercado, en la tienda, ¿sabes? Como que todos queremos, ¿sabes? Todos buscan el estrellato, la fama, lo que sea, qué sé yo. Y es como tú dices, hermano, está cool admirar a los que ya están arriba y tener quizás ese deseo de como contra, quisiera estar ahí. Pero hay que saber que, mano, yo puedo tener unos sueños y hasta las mejores intenciones. Pero si eso no es lo que Dios quiere para mí, yo inteligentemente tengo que entenderlo y aceptarlo. Si Dios no me quiere ahí arriba con los muchachos, tranquilo, en donde Él me ponga, ahí es que yo voy a ejecutar. Y tengo que ser efectivo con eso. Y eso es lo que Él me va a cuestionar a mí. No mi deseo de estar ahí arriba, es ¿qué hiciste acá? Porque aquí es que te tengo, ¿qué hiciste? De igual manera, los que nos están viendo, mano, no está nada malo con soñar, con tener anhelos, ilusiones, esto, aquello, lo otro. Pero usted tiene que identificar realmente dónde es que Dios lo quiere a usted. Y no ser un usurpador, hermano, porque mucha gente como que quieren usurpar las posiciones de los demás.
Pero si no es lo que te toca, no es lo que te toca, brother. So, tienes que entender eso para que no choque, para que después no vengas a decir, me aparto porque no se me dio o no me apoyaron. No, es que tu mirada estaba puesta donde no era. Exacto. Bueno, la misma palabra dice, la mies es mucha, más poco los obreros. Eso es bien importante, ¿sabes? Es bien importante. Yo siempre en mis redes, ahora le he bajado, pero yo siempre he sido bien vocal en mis redes de la importancia de lo que es leer la Biblia, la oración, el ayuno, el someterte, el respeto, el buen testimonio, el no hacer las cosas por hacerlas. O sea, hay muchas cosas que hoy en día la sacan porque no les da lo que ellos quieren. Y como lo que están buscando es un éxito momentáneo y rápido, pues no quieren entonces someterse a estas otras cosas que son necesarias, espiritualmente hablando. So, nada, llévense esto al corazón, oren, y si Dios pone, ¿verdad?, que lo que estamos hablando aquí es para bendición de ustedes, recíbalo. Ahora, brother, obviamente queremos pasar a esta nueva etapa, este nuevo comienzo, este nuevo resurgir. Y antes de eso, quiero preguntarle a Emma, antes de tú llegar, obviamente, a comenzar a colaborar con Charles, que empezaste a dar esos primeros pasos tuyos y qué sé yo, en ese trayecto, antes de comenzar el proyecto con Charles, tú tocaste puertas, hablaste con otros ministerios, hiciste como que esos acercamientos, te picharon, qué sé yo, porque puede suceder, ¿me entiendes? Sí. O sea, como que te pregunto, ¿me entiendes? Tú pasaste esas experiencias en donde quizás alguien te menospreció o no valoró lo que tú estabas haciendo. No tienes que mencionar el nombre, pero ¿me entiendes? Porque muchas personas pasan por eso. Uh-huh. O sea, yo por lo menos, yo siempre le he dicho, mi caminar y las cosas como se dieron conmigo han sido bien diferentes a todo el mundo. Por eso es que yo atesoro tanto como Dios ha hecho conmigo las cosas, porque sé que ha sido bien diferente. Pero sé de personas que sí han pasado por situaciones bien incómodas, y pues te pregunto, ¿sabes? Como que tú pasaste por eso, ¿sabes? Como que a través de esa ilusión y ese anhelo tocaste puertas o hablaste con alguien o te prometieron algo, no lo cumplieron o te engañaron, qué sé yo, porque gente pasa. Dentro de la iglesia pasan muchas cosas. Te pregunto, ¿sabes?